Se habla mucho de la medicina moderna, pero ahora, gracias a Dios, se está hablando un poco más también de la medicina ancestral. Enhorabuena que venimos descubriendo, quizás decirlo así, el agua tibia, pero enhorabuena que lo estamos haciendo porque va un poco más de acuerdo al funcionamiento del cuerpo. A mi ver, vamos a ver qué nos dicen aquí los expertos. ¿Cuál es la diferencia de paradigma entre la medicina convencional y la medicina ancestral? Para ello tengo conmigo al doctor Pascual Yepes y al doctor Gualtiero Valeri. Bienvenidos a ambos. Empezamos contigo, Pascual. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho nuevamente por darnos esta oportunidad para saludar y también agradecer este gran espacio que nos ha brindado. Bueno, respecto a su pregunta, la diferencia entre la farmacología ancestral y la farmacología convencional es que la farmacología ancestral, nuestros yachas, ancestros y sabios, saben primero cultivar la tierra porque la farmacología nace de la farmacia natural, que son plantas medicinales. Por un lado, por el otro lado, toda la planta medicinal no se vulnera, sino directamente se suministra en el paciente o en las personas con el objetivo no de curar, sino, digamos, especialmente de prevenir. Entonces, no pasa por todo el proceso químico de descomposición, sino al contrario, se administra y todas las propiedades benéficas que tiene una planta la consume y nuestro cuerpo la recepta de manera equilibrada. Ahora, eso no significa de que podamos dosificar como uno quiere. Muy bien ha dicho usted, mi estimado, que es muy importante saber no solamente a las personas, sino su cultura, su altura desde el nivel del mar, si está en el páramo o en la parte baja o en el intermedio, en estas partes depende muchísimo para que la misma medicina haga el efecto. No así la medicina convencional con la farmacología, primero vulnera, altera todas las propiedades médicas al descomponer y al utilizar otros químicos para que esta activación sea ya vulnerada. Y por otro lado, la medicina química, la medicina, digamos, convencional, lo dosifica para toda persona. Por ejemplo, el paracetamol es para todos, niños, mayores, ancianos, de cultura mestiza, indígena, blanca, de cualquier nivel de piso ecológico que vivan, lo mismo da con tal de prescribir esta medicina. No así nosotros tenemos en cada pueblo, en cada nacionalidad, en cada territorio, para controlar el dolor o para alimentar diferentes plantas y quizá únicas. Entonces solamente los sabios, los yachaks, la gente que se dedica, que ha consagrado a la medicina, ellos conocen y ellos nos buscan, nos dan esas plantas ya dosificadas, la cantidad y el tiempo que debe tomar, el volumen que debe poner, sea en emplasto, en agua o de cualquier otra manera que deba administrar esta planta medicinal. Además, fácilmente es, digamos, combinar entre el uno y otra planta, no así con la medicina química o convencional, es que la meten un montón de pastillas y el problema es que hay secuelas. En cambio, en la
ancestral es complementaria e integral la prevención o la curación. Entonces tiene mucho que ver con la parte espiritual. Hay mucha gente que sin químicos, solamente con retrospección, la cura a la gente. Mientras que en la convencional de ley tiene que administrar estas vulneradas, alteradas, y obviamente en algunos hace efecto inmediato, en otros no. No así en el mundo andino, en el mundo ancestral, de ley que hace un efecto porque los yachas, los sabios, saben la cantidad que requiere del uso y administración de esta ancestral. Perfecto, muchísimas gracias. Por supuesto que también habría que ver la condición de la persona, la edad y tal, que es lo normal, ¿no? Para ver de qué manera se puede administrar cada una de estas medicinas ancestrales. Doctor Gualtier, ¿usted quería decirnos alguna otra cosa, complementar con algo más Claro, para invitar al claro. profesor José Vitelio ahorita que nos hable? Le escuchamos. Creo que un punto muy importante que marca la diferencia entre medicina ancestral y medicina moderna o biomedicina, que la medicina moderna muchas veces, al mínimo esto pasa de un siglo medio o dos, declara una verdadera guerra a los síntomas de la enfermedad y descuida totalmente el paciente o casi totalmente. En la medicina ancestral, el foco de la atención del médico ancestral es sobre el paciente. La enfermedad se considera un desequilibrio en la salud del paciente y el médico ancestral, como los médicos de la antigüedad, como Hipócrates, por ejemplo, se enfoca a repristinar el equilibrio que falló el paciente. Así que, por ejemplo, la medicina hipocrática, igualmente la medicina ancestral, el paciente que se sana a sí mismo. El médico ayuda a la sanación del paciente. Es una medicina como tal vez se define pasiva. La medicina moderna o biomedicina es una medicina activa que realmente declara una verdadera guerra. Y como he dicho, descuida el asunto del paciente. Así, la medicina moderna mira a la represión de los síntomas. En muchos casos se invoca sobre la enfermedad como un factor externo del paciente. La medicina ancestral mira a repristinar el equilibrio que se rompió el paciente, en el paciente mismo o entre el paciente y su entorno, que sea eso el entorno familiar, el entorno social. Y es cosa muy importante, la medicina ancestral considera la vida del hombre como una serie de estados de equilibrio. Y la enfermedad se manifiesta entre un estado de equilibrio y el otro. Así que cuando se manifiesta la enfermedad es solo el tránsito entre un estado de equilibrio y el siguiente. La medicina ancestral considera que intervenir de forma demasiado activa sobre la enfermedad es bloquear esta transición entre un estado de equilibrio y el otro. Así que el paciente prácticamente se desbordan los síntomas, mas permanece enfermo. Así que una enfermedad aguda se muta en enfermedad crónica. El paciente está más o menos bien, mas nunca se sana totalmente de la enfermedad. Y todo esto, todos estos principios también se refleja en la farmacología. La farmacología ancestral, que es una farmacología sustancialmente de sustancias naturales, actúa sobre un medio largo plazo. Eh, Actúa con una serie de remedios que son mirados al equilibrio en el paciente, en el equilibrio físico, en el equilibrio psíquico. Así que no está mucho el factor tiempo. El paciente tiene necesidad de su tiempo de recuperación. El, hasta el 1700, también 1800, también en Occidente, el médico se quedaba en la casa del paciente cuando el paciente podía pagarlo, claramente,
por todo el tiempo que el enfermo necesitaba de la asistencia del médico por recuperarse totalmente. Así que elegimos la historia de Paracelso, de otros grandes médicos, más también del papá de Carlos Goldoni, que estaba un médico, que se quedaba por unas semanas o 1, 2, 3 meses en la casa del paciente hasta la recuperación completa del paciente. Acompañaba el paciente, no estaba un factor tiempo. Decimos industrial moderna, el factor tiempo es crítico. La enfermedad se debe sanar en 3, 4, 5 días, posiblemente, por recuperar la, decimos, la actividad productiva del paciente, mas se descuida totalmente del problema que determinó la enfermedad del paciente. Exactamente al revés de lo que pasa en la medicina ancestral. Bien, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también al profesor José Vitelio Pineda, monje de Pasto. Gracias por estar acá con nosotros. Y quisiera entrar con una pregunta con usted, a ver qué luz nos da con respecto a esto. Para condiciones crónicas que son multifactoriales, podemos hablar de una enfermedad autoinmune quizás o un síndrome metabólico, que ya es como más engorroso el tema. ¿Cuál es la que se recomienda más? ¿Cuál es la que ataca para atacar de primera entrada? Si es la polifarmacia natural o la monoterapia dirigida. Bienvenido y gracias por estar aquí. Le escuchamos. Muchas gracias. Bien hallados, Ariel, Valteiro, Pascual. Gracias, primero. La medicina Ayurveda me ha enseñado que debo de dar gracias por estar con ustedes y poder mirarles a los ojos. Eso es lo primero. Lo segundo, le voy a dar un ejemplo concreto. Mañana tengo que ver una persona con deterioro cognitivo. Ahora le llamamos Alzheimer. Es un grado elevado del desorden. Y respondiendo a su pregunta, el enfoque y el protocolo es a partir del diagnóstico. Miren lo que voy a decir. Diagnóstico clínico utilizando el método científico. Voy a volver a repetir. Debemos, los médicos, estudiar el método científico aplicado a la clínica. De lo contrario, es un error. Lo aprendimos de escuela. Yo soy del siglo pasado, soy médico del siglo pasado. No nos enseñaron la aparatología, nos negaron la aparatología. Nos explicaron, ustedes van para el área rural. ¿Cómo vas a hacer un diagnóstico? ¿Cómo vas a interpretar el estado del proceso salud-enfermedad? Empecemos por ahí. La polifarmacia es un invento. Es un invento. Lo que falta al médico es entender la fisiología. Primero la fisiología. No la entendemos. Les voy a dar otro ejemplo. Me llaman desde en la parte norte de Colombia. Y me dicen, doctor, mi padre va a entrar a quirófano porque no saben lo que tiene. Lo van a abrir y lo van a explorar. Le digo, pásame el teléfono con tu mamá porque tú eres la hija y estás más nerviosa que yo. Hablé con la mujer. Señora, ¿le puede preguntar a su marido si ya hizo popó? ¿Si ya hizo caca? Y yo escuché, ve, ¿ya hiciste popó? No. Bueno, primera respuesta, no. Señora, pregúntele por favor, ¿desde cuándo? Desde hace una semana. Le dije, páseme el teléfono con la jefa enfermera. Y le dije, soy médico de la familia, hágame el grande favor y me le da una dosis rápida de laxante. Necesito que ese paciente haga popó. Listo, dicho y hecho. No hubo necesidad de hacer ninguna intervención de nada, pero de nada es nada. Entonces, la polifarmacia, vuelvo y repito, es un invento del mundo occidental.
puedo decir que para un paciente con Alzheimer empezamos mañana, primero por ver el diagnóstico, a ver si coincido con lo que han hecho los neurólogos y el psiquiatra. Neurólogo y psiquiatra. Ajá. ¿Y qué está comiendo la paciente? Hidratos de carbono, dulces, caramelos. Por Dios, por la Virgen. ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Entonces, empezamos con esa paciente a tratarla. Le he consultado a mi colega, el Taita Carlos de Santander de Quilichao, que vive en la parte norte de Taita. Tengo una pacientita con Alzheimer. Me dice, báñela con agüita de hoja de naranjo, que la bañen y la bañen. Está desarmonizada. ¿Qué voy a llegar a hacer? A revisar su tubo digestivo, a revisar la pancita, para ver si está haciendo caca, para empezar. Porque ahí empezamos ya con el problemita, sin medicarla, sin medicar. Y es que tiene polifarmacia, tiene, ya lo vi, tiene 4 fármacos. Y todos para reducirla al mínimo vital. Su neurona no funciona. ¿Qué tengo que hacer? Mire, ya estoy listo. Cacao, puro, sin azúcar. Teobroma cacao. Muy simple. Teobroma cacao. Aguacate. Trucha. Aquí tenemos aguacate y trucha. Entonces vamos a trabajar la neurona. Ya lo hemos discutido con Gualteiro. Alto contenido de complejo B, altísimo. Entonces, no necesitamos la polifarmacia, necesitamos diagnósticos clínicos exactos y precisos. Número 2, como llegué tarde, no escuché lo que dijo el Taita Pascual, pero me atrevería a decir una cosita. Hemos olvidado, estamos olvidados. También tenemos Alzheimer, la ciencia tiene Alzheimer. Se le olvidó que antes estaban aquí los Taitas. ¿Por qué? Porque eso eran los demonios. Había que sacrificarlos, porque si no, no eran cristianos. Seguían siendo animalitos de la creación. Entonces, la religión tiene mucho que ver acá, muchísimo. Hoy discutíamos con el Taita José Ingano, que van a celebrar el día del primer año. El perdón le llaman ellos. Los inganos celebran del 13, 14, 15 y 16 sus actividades propias. Claro, la religión bien les impone y les dice, no, pero eso lo tienen que hacer antes de Semana Santa. Es un problema de ignorancia crasa. Yo les enseño ahora a los médicos antropología, es lo primero. Después etnobotánica, es lo segundo. Etnofarmacología. Y todo el concepto de los distintos mundos y cosmovisiones de los Ancalagua. Costa Rica ya no tiene pueblos originales como teníamos hace siglos atrás. Yo soy centroamericano, soy salvadoreño. Por desgracia, los matamos en el año 1832 cuando Anastasio Aquino tomó el poder. Entonces después vino el ejército y mató a todo indígena. Fue la mayor masacre de indígenas que tuvimos en El Salvador. Entonces, Guatemala tiene apenas 22 grupos indígenas, 22 lenguas, apenas. Colombia tiene aproximadamente 102. México tiene 80 y pico. Entonces, esos son los... El otro día dije en unas redes de colegas que trabajamos plantas medicinales, hay que respetar los pueblos originarios. Y se quedaron, ¿cómo así que originarios? Están certificados y entonces una crasa de ignorancia. Eran naciones que preexistieron incluso al estrecho de Bering. ¿Por qué lo digo con tanta certeza? Porque ahí están todos los petroglifos, todos los petrograbados, todos los que usted se puede imaginar en el Tuparro y en el Chiribiquete. Impresionante, con carbono 14 antecede a la historia del estrecho de Bering. Entonces,
Entonces, el mundo occidental está equivocado. Europa está equivocada. La cultura no viene de Sócrates o Platón, mentira. Anteceden los persas. Y después nos pasamos a la medicina ayurveda, que es anterior, junto con la China. Y nuestros pueblos, y nuestros pueblos. Entonces, la medicina que ahora le llaman, pues, eh, personalizada, individualizada y ultra especializada. Somos especialistas en la uña del dedo derecho de la mano izquierda. Ajá, parcializamos al humano. Pero esa es una cosmovisión europea, científica, académica. Hay que leer, por Dios. Javier Zubiri, un filósofo jesuita, lo explicó claramente. La empiria antecede a la ciencia. La empiria es un modo de saber. La empiria es lo que ha salvado los pueblos, incluso con la pandemia. En la pandemia, los indígenas en Calagua, ninguno se vacunó. Ninguno. Dijeron, eso no es vacuna. Lo discutimos con Gualteiro en el periodo de la mayor crisis que tuvimos. Y les expliqué, aquí se curan con chapil, que es aguardiente puro, cebolla y ajo, picado dentro del aguardiente. Y adicionalmente, cuando ya lo calentaron, esa copa doble, le ponen jugo de unos 10 limones. Y Gualteiro me explicó, y lo discutimos con el virólogo. Perfecto, me dijeron. Perfecto. Alcohol para el ribosoma. Energía pura para el sistema inmunológico. Vitamina C disponible. Biodisponibilidad porque no se acumula. Cebolla. Te elimina el moco. Entonces no había problema de oxigenación. Y por ahí que hubiera algún casito de coagulación intravascular, el ajo. Voilà. Ningún indígena en Calagua murió. Y hay Paradójico. algo, y hay algo que Murió. hablamos en el otro programa, doctor, perdón que lo interrumpa, y es que si nosotros llegamos hasta acá, quiere decir que habían otros métodos que tenían nuestros antiguos para curarse, porque situaciones habían también, ¿no? Situaciones han habido siempre, o sea, esto no es de ahora. Los virus anteceden a la humanidad, son del Cretácico. Son del O sea, déjenlos tranquilos a los virus, por Dios. Dejen tranquilos a los animalitos de la creación del universo. Dejen tranquilas a las bacterias. Son nuestros amigos, nuestros aliados. No, no entendemos. Los indígenas me han enseñado mucho, Sin duda, claro. mucho más que la universidad en los años de formación. El conocimiento que ellos tienen ancestral, o sea, difícilmente Entonces, igualable. para responder y concluir a su pregunta, Por favor. rebasa. No, rebasa la ciencia porque por aquí, por ejemplo, vamos a empezar a trabajar oncología, pero con conocimiento ancestral. Oncología. Entonces, para allá vamos. La Estupendo. constitución de la ancestralidad como base, de la ancestralidad como base de la ciencia moderna. Tenemos que regresar, armonizarnos en todo. Entonces promovemos el movimiento para que lo difundas en Centroamérica, un solo mundo, una sola salud. Que así sea y pronto, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta, como dije al principio, que estamos volviendo al agua tibia, pero es que nos estamos dando cuenta que el agua tibia funciona, ¿no? Efectivamente. Lo ancestral funciona muy bien. Y vuelvo y digo, si estamos nosotros aquí hoy, por algo es, porque si no hubieran subsistido nuestros ancestros a todo lo que pudieran haber pasado, no estaríamos aquí. Matemática simple y Usted, lógica, ¿no? y Sí, fui a ver pacientes, y fui a ver pacientes sin cubreboca. Solo me lavaba las manos bien con agua y jabón. claro. Fin de la historia. Entonces, hay que ser humilde, humilde en el sentido de aceptarte como eres, no humilde en el concepto occidental de que es pobre, no, no, somos ricos, somos millonarios, Sí. vivimos esa biodiversidad, esa
culturalidad que es impresionante para toda América Latina. No me cansaré de decirlo. Por alguna razón, el universo me mandó al sur. Por alguna razón. Claro. Entonces, son 39 años de trabajo con moléculas de la biodiversidad, que ya le apostamos a enfermedades como el cáncer y Buenísimo. eliminar las bacterias oportunistas de quirófano, para empezar. Porque estoy seguro que no me va a alcanzar el tiempo. Tengo 65 años y tengo que correr. Claro, sí todo esto es una batalla contra el tiempo, sin duda, la verdad que sí, ahora que el tiempo va a una velocidad impresionante. Doctor Yepes, me encantaría conocer tu opinión con respecto a lo que estamos hablando. Te escuchamos. Muchas gracias, mi querido doctor Pineda. Sí, yo estoy en total acuerdo que se retorne a la medicina ancestral, se dé el valor necesario y el crédito adecuado, pero también hay mucha mala fe y mucha sobreexplotación de todos estos saberes. Nosotros tenemos mucha experiencia, el trabajo en campo etnográfico, hablando desde la antropología práctica, muchos antropólogos, antropólogos médicos, arqueólogos, historiadores, se van a las comunidades, pasan 2, 3 semanas, los mismos médicos hacen la rural, pero jamás tienen esta humildad que habla el profesor Pineda. Vienen con prepotencia, vienen con aparatos y jamás es capaz de sacar sus zapatos, sus guantes y coger al enfermo, coger la naturaleza, coger las hierbas, sentir la energía de la tierra. Pero sí datan absolutamente todo. Se llevan a los laboratorios los mejores laboratorios del país, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, sin ningún permiso, se llevan a los países extranjeros como Europa y Norteamérica. Se toma la propiedad intelectual y se vuelven ricos en nombre de los pobres. Y eso es muy triste, que no se devuelva el conocimiento ancestral, las prácticas ancestrales, y no se devuelva a la comunidad y se eduque. Justamente esta visión colonialista, europeísta, hace que los vea, como ha dicho el doctor Pineda, poco inferior y poco humano. En ese sentido, las comunidades sí se han tomado la molestia de restringir toda información, porque no ha sido recíproco. A las personas indígenas que no conocen, no tienen una enfermedad, hasta la convierten en un ente de, hasta lo voy a decir, de prueba, de error prueba. Y entonces hay comunidades que jamás conocieron enfermedades, pero por estas medicinas que no necesitaban, se los administran, generan otras enfermedades nuevas, y nuestros taitas, nuestros yachas, no saben cómo responder, porque justamente el desequilibrio emocional, el desequilibrio espiritual, el desequilibrio comunitario hace que esto se vaya de las manos. Entonces, las comunidades están en el pleno derecho de decir qué es lo que se hace conocer y qué no se hace conocer, porque no ha existido esta suficiente transparencia, no ha existido esta relación horizontal entre el médico occidental y el médico ancestral. Por eso para nosotros es importante entonces que esto se proteja, no solamente se proteja dentro de la comunidad, sino también fuera de la comunidad. Al ser un conocimiento ancestral no significa es un conocimiento únicamente endémica, sino que también se vuelve un conocimiento exógena, porque ahora mismo
a través de este prestigioso canal, estamos socializando, estamos ciudadanizando el valor que tiene la medicina ancestral frente a la medicina convencional que está en crisis, que no responde a la realidad de cada persona, de cada etnia, de cada cultura. Entonces, ¿a qué estamos yendo con esto? Es que estamos llamando a la conciencia que haya un diálogo de saberes en medicina, porque si no existe el diálogo de saberes horizontal, entonces vamos a seguir en esta frontera cuando yo paso a la otra y cuando no. Y mientras que hay más personas que sufren enfermedades terminales que son provocados, como el virus que ya sabemos que fue provocado. Por eso es importante la comunidad médica, no debe ser un círculo de pocos, sino una minga de todos los médicos, incluidos los médicos convencionales como los médicos empíricos, nativos, innatos, que saben no solamente la ciencia de saber administrar, preparar la medicina natural, sino que saben la ciencia de cómo se puede hacer el estudio clínico de cada persona, cómo examinar. Uno de esos, por ejemplo, ahí el doctor Pineda ya dio cómo uno examina si mi cuerpo está respondiendo bien, la orina, la defecación, los ojos, otros animales, piedras, agua, el bañarse en agua, eso es como otra prueba de cómo reaccionan las personas. Pero no cualquier agua, es agua de la fuente o aguas, como ha dicho, aguas de plantas medicinales para equilibrar, para limpiar, para fortalecer. Eso para la medicina química no significa nada, para el médico convencional no significa nada, y tampoco cuando uno va enfermo a un centro médico, a una clínica, a un hospital, uno pregunta porque nosotros en la práctica sabemos que cuando alguien enferma de desnutrición o de alguna otra enfermedad crónica, nosotros sabemos qué no debe comer y qué debe comer. Pero el médico general o familiar nos dice coma absolutamente todo. Es que estaba comiendo mal, puro carbohidrato, entonces siga comiendo más y venga en un mes y sigue aumentando la medicina química. Claro que no va a curarse del todo, a lo mejor es una medicina, digamos, calmantes o desinfectantes o cualquier otra cosa, pero no para curar integralmente. Entonces, por eso hay esos choques, no hay un diálogo de saberes, no hay una humildad para aprender del otro y humildad para enseñar, sino siempre están buscando el rédito, mientras que un yacha, un taita, un médico indígena lo hace por vocación y servicio. Con la ventaja que, bueno, por eso estamos trayendo estos programas a ustedes. Habrá médicos de seguro que tengan el corazón para investigar más, para averiguar más y para tomar en cuenta esta medicina que, podemos decirlo sin exagerar, tiene todo el tiempo del mundo de estar acá, ¿no? Así que enhorabuena que estamos dándoles la oportunidad para ello. Gualtiero, me encantaría que nos diera su opinión con respecto a esto y ahorita ya pasamos otra vez al doctor para que nos siga hablando. Claro, creo que así, por un ejemplo, tomamos algunos puntos del cual habló el profesor Pineda. Por ejemplo, habló del uso de jugo de limón, de 10 limones. El limón que tiene, pues seguro tiene una cierta cantidad de ácido ascórbico, vitamina C, más que tiene en gran cantidad de jugo de limón. El jugo de limón puede alcanzar a tener 40 gramos por litro de ácido cítrico. Si nosotros miramos una farmacopea,
no, per la mayoría no clasifica el ácido cítrico como una sustancia activa. Lo clasifica como un acidificante, por ejemplo, lo clasifica como bueno, por ejemplo, por completar que el hierro, por ponerlo más asimilable, pero no lo pone de per se por sí mismo con una sustancia activa. Pero nosotros pensamos un poquito a nivel bioquímico qué es el ácido cítrico. El ácido cítrico tiene un papel muy importante en el mecanismo en el cual nuestro organismo desarrolla energía. Es uno decimos, del intermedio que ingresa en el ciclo de Krebs más importante. Así que en la medicina, se dice popular, muchísimas veces donde claramente tenemos limón, podemos tener regiones geográficas donde existe limón, pero donde tenemos limón, la medicina popular siempre considera el limón como un remedio muy importante. Exactamente, nosotros pensamos un poquito de acercarnos a un paciente que está enfermo. El paciente enfermo muchas veces tiene un problema, decimos, metabólico de falta de energía. Si el paciente no puede reaccionar a la enfermedad de forma adecuada, es mucho más difícil de recuperarlo. Ponemos el caso. Antes de que se desarrollase el proceso de extracción industrial del azúcar de la caña después de la remolacha, el azúcar era un remedio que preparaba el farmacista. El médico, cuando se acercaba el paciente en estado de malnutrición, el que estaba bastante frecuente en los siglos pasados, le suministraba una pequeña cantidad de azúcar, exactamente porque el paciente pudiese un poquito recuperarse energéticamente. El limón, el jugo de limón, por ejemplo, tiene exactamente este papel, además de ser un quelante por algunos iones y otras cosas, pero también tiene este papel importante de dar, decimos, un golpe a la energía del paciente en forma que la actividad del paciente que está conectada también a su sistema inmune se pueda despertar. Después, el profesor Pineda nombró la teobroma cacao. La teobroma cacao, ¿qué sustancia activa tiene en gran cantidad? Tiene muchas sustancias activas, por ejemplo, polifenoles y otras sustancias importantes. Pero entre las sustancias activas tiene la teobromina. La teobromina, decimos que actúa muy bien por el estado de estrés y de depresión nerviosa. Ahora, nosotros, si miramos el consumo de cacao en Occidente en los últimos 30, 40 años, miramos que el consumo de cacao sube continuamente. La persona pide una inmensa cantidad de cacao, al punto que no es más posible alcanzar a producir una cantidad de cacao suficiente a ponerle lo que está la demanda de todo el mundo de occidental por el cacao. Porque improvisamente la persona comenzaron a comer una cantidad así grande de derivados de la teobroma cacao. Porque exactamente en Occidente nosotros sabemos muy bien también, dato estadístico, que la persona sufre de un gran estado de estrés. En el caso de Europa, oficialmente un 42% de las personas se toma habitualmente fármaco psicótropo, mínimo benzodiazepina, para superar el estado de estrés. En Europa tenemos 50.000 suicidios sobre 450 millones de habitantes, y addirittura en Estados Unidos tenemos la misma cantidad, 50.000 suicidios sobre 340 millones de habitantes. Tenemos un uso inmenso de fármaco psicótropo. La persona vive de fármaco psicótropo. Ahora se habla muchísimo de droga, descuidando el hecho que la persona recurre a la droga cuando tiene un estado de depresión, que no puede más aguantar en su vida a superar el estrés. Y así que recurre o al psicofármaco que le receta el médico o recurriendo a droga, que es bastante similar, solo que la droga no está emitida por la ley, el psicofármaco sí. Así que para superar esto, instintivamente, ¿qué hace? Consume una gran cantidad de chocolate, porque le ayuda a superar el estado de estrés y depresión. Por ejemplo, estas dos cosas que parecen cosas normalísimas. Nadie considera
el chocolate como un fármaco y nadie considera el limón como un fármaco. Pero miramos que dos sustancias naturales, también muy baratas, que se encuentran en cualquier lugar, son potentes remedios. Y así podemos decirles muchísimo. Por ejemplo, el alcohol, hemos hablado del alcohol ahora. El alcohol claramente es un vehículo por muchas sustancias activas, por su propiedad disolvente. Pero también el alcohol, cuando la persona se encuentra en un estado físico crítico, puede ayudar. Así que hace 1200 años, cuando comenzaron los laboratorios pacíficos a destilar el alcohol se consideraba un remedio, un fármaco. Solo mucho tiempo después salió con un uso, así decimos, trivial, por tomarse un trago a la noche, ¿no? Pero el alcohol estaba considerado como un remedio, como un vehículo por sustancias naturales, pero también como un remedio a sí mismo. Y así que encontramos una tercera sustancia totalmente normal que el hombre usa de 1000 años en forma de cerveza, de otras cosas. Por ejemplo, casi todos los pueblos tienen cerveza o bebida fermentada. ¿Por qué? Porque cuando el agua no estaba, podía estar contaminada por bacterias patógenas, severamente patógenas, y la única forma por hidratarse sin peligro estaba emplear sustancia fermentada o infusiones, porque por ejemplo, infusiones de una planta como la guayusa, que tiene una gran cantidad de polifenoles, es como mínimo bacteriostática, mínimo, sino más. Así que estaba un otro remedio natural que el hombre conoce de 1000 años. Toda esta farmacología, decimos popular, no es de descuidarse. Esta farmacología sí existe, si el hombre la aplica de miles de años, tiene un sentido. Se trata de sistematizarla a nivel científico, que es exactamente la cosa que ha hecho, por ejemplo, Hipócrates. Hipócrates sistematizó el conocimiento popular que él aprendió de su viaje. Pero lo mismo lo ha hecho para Celso, pero también lo mismo lo ha hecho los médicos indianos, los médicos chinos, ¿sí? Aprendieron mirando por qué aquí en este pueblito la persona se va a hacer infusiones con esta plantilla. ¿Qué tiene esta plantilla? Y comienza a analizarla, y como ha dicho el profesor Pineda, a sistematizar este conocimiento. No a desarrollar moléculas sintéticas que son buenísimas. En caso de emergencia, el antibiótico, como en caso de una neumonía, excelente. Pero no debemos descuidar que existe toda una inmensa cantidad de fármacos naturales que pueden actuar de forma mejor que los fármacos de síntesis. Ponemos el caso, una oleolita de cannabis por persona que sufre de insomnia es un remedio excelente, mucho menos peligroso de una benzodiazepina. Todo el mundo ahora se toma benzodiazepina como caramelos. Una oleolita de cannabis, que muchas veces, por ejemplo, en muchos países la ley no reconoce como en la farmacopea, pero es un remedio excelente para superar una crisis de insomnio, que puede ser también una insomnia o natural, decimos, o producida por un estado de estrés, factores existenciales. Una persona, la oleolita de cannabis, se puede comenzar a tomarlo un día y no tomarlo más después de unos días. No es que necesita de 20, 30 o 40 días como una benzodiazepina por regresar a la normalidad, que siempre también es difícil. Esta es una cosita que yo quiero agregar a la intervención del profesor Pineda. Muchísimas gracias. Importantísimo, que lo venimos hablando aquí y lo creo yo absolutamente. ¿Qué es lo que la persona tiene? ¿Por qué lo tiene? No es solamente darle algo para quitarlo, digámoslo así. Eso es fundamental. Está la persona en depresión, está la persona, no sabemos, mal por algún motivo, por alguna situación. O sea, ¿qué es lo que sucede? Está la persona reteniendo agua. En fin, son tantas cosas. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo está haciendo? El poder entender que nosotros somos una máquina biológica perfecta y que podemos traerla de vuelta a la salud es algo que a mí me parece absolutamente fascinante. Poder ayudar a la persona inclusive a entender cuando tiene presión alta, cuando tiene problemas de azúcar, desde mi trinchera como que acompaña a personas en como el sanador cuántico, poder ayudarlas a que perdonen,
porque tienen un montón de muertos pegados en la espalda. ¿Cómo van a estar bien? ¿Cómo va a estar funcionando bien el avatar? No se puede. ¿No es así, doctor? Sí, la pregunta clave es, ¿qué hizo en su pasado? ¿Qué hizo anteriormente? Yo le pregunto, ¿estás tomando azúcar? No, ya la dejé. Sí, ¿hace cuánto tiempo? Hace 15 días. Claro, claro. Entonces, el problema psíquico, ese es muy interesante. Me tocó estudiar psicoanálisis, me tocó estudiar pruebas proyectivas, me tocó estudiar y entender que el sistema psíquico se forma de los 0 a los 5 años. Entonces no es el cannabis, no es la cocaína, es el deterioro de esa estructura que ya no existe, como sucede con los consumidores de fentanilo en Estados Unidos, como sucede con los consumidores de cocaína en Francia, en Holanda. Entonces, es un problema de desestructuración familiar, no es un problema de la dependencia o no es un problema de Maduro, para poner un ejemplo irónico, no, es un problema que ya tiene la sociedad, la macro sociedad, que afecta a la micro sociedad que es la familia. Entonces tenemos que empezar a sanar esa macro sociedad para que también repercute en la micro sociedad. El ejemplo clásico que tengo yo es la última exposición que yo hice sobre de la ancestralidad al medicamento, que si me permiten se los presento en 0,4 segundos, dilatar, porque esto es una presentación que hice en un congreso. Yo trabajo en Llorente y Guayacana, Tumaco, que es la costa pacífica. Con mi equipo de investigación hicimos la investigación. El marco de referencia es la ancestralidad, referencias Malinowski, Levi Strauss y Carlos Marx. Por excelencia yo soy marxista, no me avergüenza, marxista y leninista. Las disciplinas involucradas es antropología, arqueología, etnología, historia, sociología y hacer un estudio multidisciplinario. Empezamos por la etnobotánica, donde hacemos la taxonomía, hacemos la farmacología, medicina, la agroecología y la antropología, con todos los aparatos. Este que estoy señalando, que está vestido de blanco en el extremo inferior derecho, ¿sí lo distinguen? Está la flecha ahí. ¿Cómo no se ve bien? Sí. Este es un indígena en Calahuá, ya con buenas prácticas de manufactura, con 2 máquinas destiladoras que yo las hice y les enseñé a ellos. O sea que el conocimiento sí se puede transferir. El que está aquí arriba curando a un paciente es mi colega Giovanni, también es en Calahuá, y lo que trabajamos con una metodología, lo formamos con los criterios nuestros y perfectamente llegamos a un hallazgo. Hay hoja de coca que no tiene cocaína, para empezar. Ese es uno de nuestros primeros hallazgos. Los estudios que hemos realizado es en Nariño y Putumayo, y lo que dije, hay nula alcaloides en algún tipo de variedad y especie. Entonces, es bien interesante porque la investigación nos sugiere un protocolo ya estricto. La investigación molecular hasta llegar al diseño de un fármaco. Entonces, la hoja de coca tiene alcaloides, como ya es conocido, que se fabrican algunos anestésicos y precisamente los estudios ya están establecidos. Tiene 3 aceites esenciales que son diterpenos. El primer aceite esencial que encontramos es un desinflamante, el segundo es un bactericida y el tercero es un bactericida desinflamante. ¿Y cuál era el otro? Bueno, se me escapa. Pero lo interesante, que tiene muchos aceites esenciales y la actividad pues puede ser antibacterial, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros mambeamos la hoja de coca, por lo tanto mantenemos higiene bucal. Encontramos también un ácido graso que es omega 6. Ahí explica la capacidad de resistencia de nuestros indígenas en la minería en el periodo de colonia. Entonces, propusimos hacer homeopáticos nutracéuticos crema dental
y medicamentos herbarios, así como una bebida. Hicimos un análisis y definitivamente es un buen negocio. Hicimos el análisis financiero y podemos hacer un producto. Entonces, de cómo de la ancestralidad podemos perfectamente construir una estructura que ahora nos interesa mucho porque vamos hacia la farmacopea propia del suroccidente colombiano, que nos permita, uno, tener un fármaco, repito, en oncología. ¿Por qué oncología? Porque es la patología que existe y va creciendo a nivel mundial. Entonces, podemos hacer buen negocio y repercute sobre nuestras comunidades, porque nosotros trabajamos voy a volver a compartir para explicarles nuestro estado actual. Listo. Pineda Research trabaja ahora no son 5, son 8 territorios. Tenemos una cadena productiva, un enlace a través de la construcción de la cadena productiva de planta aromática. Tenemos 8 productos, materias primas, que bien las conoce el compañero Walteiro. Tenemos ejes de trabajo, Milán, Londres, Sevilla, y ahora una primicia, empezamos a trabajar con los chinos. Entonces vamos a trabajar los metabolitos hasta constituir nuestro primer vivero comunitario para enfermedades contra el cáncer. Queremos trabajar la atención primaria en salud, como a mí me la enseñaron, la APS, tal cual nos han enseñado desde la Organización Mundial de la Salud, que la salud debe de llegar hasta el último rincón. Y ahora con los drones, más. Entonces, ese es como un resumen de este tipo y modelo de trabajo que nos permite desarrollar nuestra estructura de trabajo y proponer. Ahora vamos a empezar la formación a los médicos, empezando por acupuntura y continuando con las plantas medicinales que ya las cultivan en los 8 territorios. Cada territorio, cada piso térmico tiene su propia planta, tiene su propio medicamento y vamos a compartir entre todos. El objetivo es establecer un solo mundo, una sola salud. Para la espiritualidad, pues tenemos las plantas de poder, donde vamos a establecer jurídicamente el derecho y el respaldo jurídico al yagé, que pertenece a los pueblos de poder, que son ahora tratamientos, como bien lo mencionó Walteiro. Tenemos un desorden mental a nivel mundial que hay que irlo corrigiendo con plantas de poder, empezando con el yagé. Eso, colegas. Perfecto, Están cordialmente invitados todos a venir porque vamos a hacer el Congreso de Ancestralidad, ¿cierto, Walteiro? Que yo ya lo escribí. Ahora lo que nos hace falta el recurso es para traerlos a todos, porque obviamente nuestras comunidades no tienen recursos. Entonces, esa es mi obligatoriedad de conseguir recursos a nivel mundial. Espero en Dios que nos apoyen los chinos, porque ellos sí tienen un poquito más de recursos que nosotros. Entonces, vamos hacia allá, incorporando también la medicina ayurveda con mi colega de Toronto, Canadá, que siempre me regaña, y le voy a explicar algo muy sencillo. Bueno, ahí se ve al revés. La crema dental. Me dijo el médico ayurveda, enséñame, ¿qué tienes ahí? Y es que es bien regañón. Y le muestro, tírala, tírala a la basura. Entonces, bueno, listo. Entonces empecé a usar el clavo y la hoja de coca para limpiarme la boca. Fácil, ya está. No tengo caries, no tengo mal aliento. Y entonces la ancestralidad de la India más la ancestralidad nativa nuestra, ya tenemos un enjuague bucal perfecto y entonces eliminamos esto. ¿Quiere sabor? Listo. Cultive menta, que es europea, que aquí se da muy bien, y mastíquela. O sea, no complejicemos las cosas. A mí me da risa los TikTokers, los YouTubers y todos estos que sacan sus productitos. Claro, el ánimo de ellos y la necesidad de ellos de vender, pues hacen esas cositas, pero no se necesita. La salud es muy simple. Es que es una cosa muy sencilla. Me decía el médico Ayurveda, José, usen el agua. El agua tiene memoria histórica y ancestral, lo que tú dices. Entonces, usémosla en todas las presentaciones. Fría, caliente, vapor. Póngale plantitas al vapor. Respire. Se nos olvida, se nos olvida respirar. Respirar. Entonces, es muy interesante el hecho de ir aprendiendo
como dice el Taita Pascual, tenemos que ser entes que escuchemos, que miremos. Se nos olvidó levantarnos a las 3, 4 de la mañana a hacer la observación astrológica. Vamos a ver dónde está Venus, dónde está Júpiter. Se nos olvidó, se nos olvidó. Escuchen las avecitas de la mañana, de la madrugada. El otro día yo estaba tremendamente iracundo porque no me hicieron caso los políticos de acá ni el gobierno. Y me dice el Taita Giovanni desde la selva, cállese y escuche. Me puso los sonidos de la selva. En 0,4 segundos se me quitó todo. Porque el cerebro solo tiene una emoción al tiempo. Una. No son dos, no son tres, no son cuatro. Una. O Y estás una sola iracundo. vía, o hablamos o escuchamos, pero los dos no se pueden juntos. No, no Eso se también se puede. nos olvida. Se nos Buena olvida cosa, ¿no? aprender a escuchar atentamente al otro y mirándonos a los ojos, como les digo yo. Bien dice el Taita Pascual, hay que minguear territorio, hay que minguear la palabra. Eso me llega a la parte más íntima de mi corazón y de mi estómago, porque es tan profundo esto, minguear, Claro. es tan profundo esa actividad colectiva. Los indígenas no se curan solos en la selva, se curan en colectividad. Cada uno aporta una plantita, un alimento al enfermo. ¿Sí o no, Taita Pascual? Todos se curan en colectividad. Imagínate cómo se contrapone eso con el sistema sociosanitario mundial. Por Dios, se le olvidó al mundo la colectividad. El Claro, universo nos sigue enseñando a trabajar en tribu, a funcionar en tribu, a caminar en tribu, a pensar en tribu, sí. a recordar en tribu, en esta época que se habla tanto de que estamos aquí exactamente Así para es. recordar. Así es. Mi querido Ariel, y perdone doctor, es que yo le tenga que interrumpir, pero solamente quiero aprovechar unos segundos porque ya tengo una reunión posterior. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hablando de primicias, nosotros justamente de estos diálogos de saberes hemos sacado un libro colectivo de saberes ancestrales. Vamos a presentar a la colectividad, a la comunidad universal, este libro digital que se llama El despertar de la conciencia tras de los saberes ancestrales. A todos, amigos, amigas, están cordialmente invitados. Va a ser modalidad híbrida. Vamos a estar en Bolivia presencial y en Ecuador, Quito presencial. Pero también para amigos como el doctor Pineda, como nuestro amigo Ariel y muchos quienes miran y ven, están cordialmente invitados. Le vamos a enviar el link y la propaganda, digamos, la invitación para que ustedes sean nuestros embajadores y así conozcan mejor nuestro conocimiento y seamos un aporte a esta crisis y encontremos esta alternativa de vida comunitaria, integral y familiar. Muchísimas gracias nuevamente. Me despido porque tengo que correr a otra reunión. Tengan una muy buena noche. Igualmente, Buenas gracias. Bueno, noches, Taita. yo también, y Bendiciones. por el mismo motivo, voy retirándome, así que les doy las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por traernos su luz y su conocimiento. Y bueno, me gustaría que nos acompañen en otros programas también, porque podríamos hablar de algunas situaciones un poco más focalizadas, algunas enfermedades y cuáles serían las propuestas que se pueden traer también para eso. Así que muchísimas gracias al señor Gualtiero, al señor Pineda, por haber estado acá con nosotros. Les extiendo, como les digo desde ya, la invitación para que estén con nosotros nuevamente. Un gusto y un placer Gracias. llegar a cada uno de los lugares donde nos están mirando. Soy Ariel Spía. Hasta la próxima. Gracias. Bendiciones. Buena Amén tarde. igual. Buena tarde. Gracias a ustedes.